Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos. Damos infinitas gracias a nuestro Dios porque podemos estar nuevamente sirviéndole, grabando y poder transmitir estas enseñanzas. Le doy gracias a Dios porque pues nos permitió pasar el COVID a mí y a mis hijos, a Sammy y a Raquel. Y pues gracias a Dios salimos, estamos bien. Le agradecemos infinitamente a nuestro gran Dios. Y bueno, a todos ustedes por sus oraciones, por sus palabras, por su apoyo. Infinitamente agradecido con todos ustedes. Y a la vez pues orando también por todos, por el peligro, por el riesgo que hay. Que Dios los proteja, los guarde a ustedes y a sus familias. Y bueno, pues estamos motivados, estamos contentos de estar nuevamente aquí frente a la palabra de nuestro Dios y poderles compartir, poderles llevar un mensaje, una palabra. Y bueno, en esta noche quiero hablar de un pasaje que se encuentra en el libro de los Jueces, en el capítulo 6 del libro de los Jueces, en el versículo 13. Jueces capítulo 6, versículo 13, dice así, de esta manera: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Un solo versículo. Y bueno, lo que quiero resaltar de este versículo es algo que en los tiempos de Gedeón ya se pensaba de esta manera. Dice: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Yo creo que mucha gente también se pregunta en estos días y en muchas épocas: ¿en dónde está ese Dios de las maravillas? ¿En dónde está ese Dios que se manifestaba poderosamente, abría el mar, alimentaba y hacía tantas cosas poderosísimas, maravillosas? Mucha gente hoy en día se pregunta eso. Y bueno, Gedeón también cuestionó ese aspecto de Dios maravilloso y decía: ¿dónde están todas sus maravillas? Bueno, Dios siempre se ha manifestado al ser humano de una forma maravillosa. Dios es un Dios maravilloso, grande,
extraordinario, con obras maravillosas, extraordinarias, y en todas las épocas y siempre, pues Dios ha manifestado sus maravillas. La palabra maravilla o maravilloso, que es algo característico de Dios. Dios es un Dios maravilloso. Las palabras sinónimas de la palabra maravillas o maravilloso es admirable, asombroso, sorprendente, fascinante, deslumbrante, milagroso, portento, fantástico, deslumbrante, impresionante. Bueno, esas son algunos sinónimos de la palabra maravilloso o maravillas. Dios es un Dios maravilloso y siempre, Dios siempre en todas las épocas ha manifestado sus maravillas. Y ahí hay una palabra que es admirable, y es uno de los nombres que se le dan, y llamará su nombre admirable. En el libro de Isaías 9:6, hablando de lo que es Dios, Dios es un Dios maravilloso, un Dios de maravillas. Y bueno, Gedeón se preguntaba eso, porque no veía, no alcanzaba a ver las maravillas de Dios. Dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Estaba un poco frustrado, un poco decepcionado, porque pues él quería ver las maravillas. Y hoy en día mucha gente se ha de preguntar, bueno, ¿dónde está ese Dios maravilloso? ¿Dónde está ese Dios admirable? ¿Dónde está ese Dios de maravillas? Son tan bonitos los textos que quiero mostrarles, son un buen número en el Antiguo Testamento, cómo Dios se manifestó, cómo manifestó sus maravillas de una forma sorprendente, sus obras maravillosas en el Antiguo Testamento. Y bueno, vamos a ver algunos textos en el libro. Vamos a empezar del libro del Éxodo, hablando de las maravillas de Dios. Y voy a estar mencionando varios textos de esta parte tan impresionante de Dios. Es un Dios que hace maravillas, es un Dios que se manifiesta maravillosamente. En el capítulo 7, versículo 3, dice así de Dios: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Bueno, Dios se manifestó ahí de una forma maravillosa, impresionante en el tiempo que estuvieron en Egipto. En todo momento Dios estaba dando o manifestándose de una forma
maravillosa, hizo maravillas ahí en Egipto. En el capítulo 15 también de aquí del Éxodo, versículo 11, hablando de Dios, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Fíjense cómo expresa aquí: terrible en maravillosas hazañas. Bueno, el pueblo acababa de pasar el Mar Rojo, se acababa de abrir. Y bueno, este es el canto de adoración a Dios por todas sus maravillas. Ya desde las plagas se manifestó de una forma maravillosa, sus obras maravillosas, admirable, eso significa maravilloso, admirable. Y bueno, terrible. Ese Dios es el Dios real y verdadero, terrible en maravillosas hazañas, dice aquí la palabra. Un Dios maravilloso. También en el capítulo 34 de este libro de Éxodo, 34, versículo 10, hablando de nuestro Dios, dice: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y bueno, aquí vemos nuevamente Dios manifestando: haré maravillas, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda. Por eso Gedeón decía de esa manera: ¿dónde está ese Dios de maravillas que nos han contado? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos va así? ¿Dónde está ese Dios todopoderoso? Ahí está, haciendo maravillas, haciendo cosas sorprendentes, impresionantes, asombrosas, deslumbrantes. Vamos a seguir viendo pasajes en el libro de Deuteronomio. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29. Tan hermosos estos textos, por eso los menciono, hablando de lo que Dios hace, de lo que Dios es, un Dios maravilloso. Capítulo 29, versículo 3 de Deuteronomio, dice: las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Fue lo que vieron de Dios. Es lo que decía Gedeón: bueno, nuestros padres nos han hablado de tus maravillas, pero pues nosotros no hemos visto a ese Dios de las maravillas. No hemos visto maravillas
Pero verdaderamente Dios se estaba manifestando. Dice aquí las señales y las grandes maravillas. También en el libro de Josué, pasamos al libro de Josué, en el capítulo 3, versículo 5, dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Constantemente Dios no dejó de hacer obras maravillosas en la tierra, con su pueblo, en sus hijos. No dejó, ni ha dejado, ni dejará de manifestarse maravillosamente. El libro de los Jueces, en el capítulo 6, bueno, es el texto que veíamos, en el que empezamos. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Él quería ver a ese Dios de maravillas. En el libro de Segunda de los Reyes, ahora vamos a Segunda de los Reyes, no son todos los textos, pero son textos sobresalientes. Segunda de los Reyes, capítulo 8, versículo 4. Dice, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo hizo vivir. Bueno, sabemos de antemano que no era Eliseo, que no era el profeta, pero a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de Dios, quien había hecho esas maravillas. Dice el rey, y bueno, a conocimiento de toda la gente, quiero que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y obviamente, repito, era Dios, mis hermanos, quien había hecho a través del profeta, a través de Eliseo, todas esas cosas maravillosas. Y bueno, Dios a través de una manera, a través de otra, a través de los profetas, a través de él también directamente, se manifestó y se ha manifestado siempre de una forma sorprendente, admirable, portentosa, fantástica, deslumbrante, impresionante. No hay que admirarnos. Sabemos que Dios así es un Dios maravilloso, es un Dios que hace cosas sorprendentes. Y no tenemos por qué admirarnos, estamos creyendo en un Dios maravilloso, en un Dios de maravillas. Y
de un momento a otro, de una forma u otra, Él se manifiesta de una manera impresionante. En Primera de las Crónicas estamos hablando de todas las maravillas de Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, no de todas, pero sí resaltando algunas obras maravillosas de nuestro Dios. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice: cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Hablad de todas sus maravillas. El versículo 12 de este mismo capítulo, Primera de las Crónicas 16, dice: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hay veces que el hombre olvidamos las obras maravillosas y siempre deben de ser un precedente en nuestra vida, las experiencias maravillosas que Dios nos ha mostrado. Y bueno, aquí nos dice: hacer memoria. A veces se nos olvida. Y día a día yo creo vemos sus maravillas. Momento a momento en nuestras vidas vemos sus maravillas. Más adelante el versículo 24 dice: cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Capítulo 17 de Primero de las Crónicas, versículo 21, y dice: ¿y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Nos habla aquí de sus maravillas, para hacerte nombre con grandezas y maravillas. Dios siempre se manifestó, Dios siempre se ha manifestado al hombre. Siempre, en todos los tiempos, en todas las épocas, de una forma maravillosa. El libro de Job también contiene pasajes. Vamos a ver el libro de Job, algunos textos que nos hablan de las maravillas, exaltando a ese Dios maravilloso. El capítulo 5 dice: el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Dios siempre. Cosas grandes, inescrutables y maravillosas sin número. Un Dios maravilloso, sorprendente. 9:10, Job 9:10. Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas sin número. Hablando de Dios, Él hace cosas grandes e incomprensibles. La palabra maravilloso, pues es lo máximo, lo sorprendente, lo asombroso, fantástico, deslumbrante.
Cuando hablamos de las maravillas del mundo, pues son las cosas más sorprendentes del planeta, las 7 maravillas del mundo, que no hay otra cosa más impresionante y sorprendente. Y bueno, no hay otra cosa más sorprendente que Dios haga a través de sus maravillas, cosas grandes, impresionantes de nuestro Dios. En Job 37:16 dice: ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Las maravillas del perfecto. ¿En dónde está ese Dios de las maravillas? ¿Por qué, si estamos confiando en Él, por qué estamos en esta situación? ¿Por qué Él permite estas situaciones? Decía Gedeón. ¿Dónde está ese Dios que nos han contado nuestros padres? El Dios de las maravillas. Y mucha gente también hoy en día se pregunta, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde están sus obras? ¿Dónde están sus maravillas? ¿Dónde están? Ahí están. Ahí están. Bueno, en el tiempo, los Salmos está lleno de textos que hablan de sus maravillas también. Grandes y maravillosas son tus obras, decía el salmista, y habla de mucho de las maravillas. Las maravillas, mi alma lo sabe muy bien, decía el salmista. Y bueno, en los tiempos de Jesús, esto es en relación al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues Dios en todo momento, aún en el tiempo de Gedeón, se manifestó maravillosamente. Ese Gedeón exigía de Dios ver maravillas para poder creer en Él. No significa que Dios no se estuviera manifestando poderosamente, sino él era de esa forma y quería ver las maravillas de Dios. Yo creo que todos queremos ver las maravillas y las vemos. Las vemos, lo que Él hace día a día en nuestras vidas. Cosas sorprendentes y impresionantes. En los tiempos de Jesús, y a través de Jesús, Dios se manifestó de una forma maravillosa. En el Evangelio de los Salmos, en el Evangelio de los Salmos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, Mateo capítulo 21, en el versículo 15, fíjense lo que decía la gente. 21:15 de Mateo, dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo Hosana al Hijo de David, se indignaron. Bueno, nuestro Señor Jesucristo día a día hacía cosas sorprendentes, admirables,
que dejaban a cualquiera con la boca abierta. ¿Sí? Pero era tanta la ceguera de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, dice, viendo las maravillas que hacía. Y a los muchachos aclamando en el templo. Bueno, el que los muchachos estuvieran aclamando, el que estuvieran en el templo aclamando a Dios, pues es algo maravilloso, que los jóvenes estén clamando a Dios, buscando a Dios, sirviendo a Dios, entregándose a Dios. Pues es una maravilla de Dios. Que se interesen es algo de Dios, y Jesús hacía y lograba que los muchachos, y lo puede seguir haciendo, que los muchachos, en lugar de estar en los vicios, en lugar de estar en las drogas, en lugar de estar en lo malo, estén en la casa de Dios. Y aquí lo resalta el apóstol. Y aquella gente viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. En lugar de agradecer, en lugar de dar gloria, estaban tan cegados que ya no veían lo bueno. Estaban tan resentidos con Jesús, tan negativos con Jesús, que a pesar de que hacía cosas sorprendentes y maravillosas, se indignaron. Así pasa. Puede ser que la gente vea ya en ti lo negativo y busque lo negativo que las maravillas de Dios, que Dios puede hacer. Pero bien, a través de Jesús también en el tiempo de Jesús Dios se manifestó de una forma maravillosa. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 26, 5:26, dice, y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Estaban asombrados, sobrecogidos de asombro, y glorificaban a Dios llenos de temor. Así estaba la gente, asombrada, atemorizada por las maravillas, por las cosas que estaban viendo, asombrosas. En el Antiguo Testamento Dios no dejó de manifestar sus portentos, sus obras impresionantes, en todos los tiempos, en todo momento. Ahí están escritas. En los evangelios, dice, hizo Jesús muchas señales, muchas maravillas, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. Faltan muchísimos milagros, portentos, obras impresionantes. Y aún así lo rechazaron, aún así no creyeron en él, endurecieron su corazón.
Dice, hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida, porque si las cosas que se hicieron en ti hubieran sido hechas en Sodoma y en Gomorra, tiempo habrían tenido para arrepentirse. Tantas cosas, tantas maravillas, cosas que no vio Sodoma y Gomorra y que ellos la vieron. Y aún así no se arrepintieron, aún así lo rechazaron, aún así lo entregaron a muerte. Cosas maravillosas. Y están escritas todas esas cosas para dar testimonio a nosotros. El capítulo 19 de Lucas también, Lucas 19, una referencia también muy buena, versículo 37, dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Cómo el Señor se manifestó de una forma maravillosa. Y sus discípulos gozándose. Dice allá, sobrecogidos de temor, de asombro. Estaban asombrados, impresionados por las cosas que habían visto, por las maravillas de Jesús. Siempre. En el Antiguo Testamento, en los evangelios, Dios se manifestó de esa forma, pero de una manera maravillosa. Dios es un Dios maravilloso, siempre. Aunque a veces queramos ver esas maravillas, Dios sigue siendo maravilloso. ¿En dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres de ese Dios? Decía Gedeón. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ahí también dan referencia los apóstoles. 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Sí? Está dando testimonio el apóstol Pedro. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ustedes fueron testigos. Ustedes se dieron cuenta de esas maravillas. Jesús manifestó a Dios de una forma maravillosa, y lo he dicho, Nicodemo reconoció y dijo, nadie puede hacer estas cosas que tú haces, maravillosas, sorprendentes, que tú haces si no está Dios ahí con él. El Dios de las maravillas, grandes maravillas. Y a pesar de todo eso, la gente no cree. A pesar, y bueno, no los culpamos, porque gente que vivió en el tiempo de Jesús,
gente que vivió en los tiempos de los profetas, los del desierto, a pesar de que veían las maravillas de Dios, endurecían su corazón y no podían ver, no podían humillarse, no podían arrepentirse, no podían reconocer. ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Qué le sucede? ¿Por qué esa negatividad, incredulidad? Ahí estaban los fariseos, ahí estaban los saduceos, ahí estaban los principales sacerdotes. Y en lugar de exaltar a Dios, se indignaban todavía. A pesar de las maravillas. En el libro de los Hechos, en el mismo capítulo 2, versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sí? Siguen las maravillas de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, los profetas, los siervos de Dios, en los evangelios, el Señor Jesucristo, en el tiempo apostólico, Dios usando a sus profetas, apóstoles, para hacer maravillas. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Capítulo 15, versículo 12. Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuán grandes señales y maravillas. Bueno, qué bueno que aquí se aclara. Había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Por medio de ellos. Es Dios. Usa sus medios. Fueron medios para que Dios manifestara a través de ellos sus obras sorprendentes, sus obras milagrosas, fascinantes, deslumbrantes. Y bueno, mis hermanos, en nuestros tiempos, ese Dios se sigue manifestando. Ese Dios sigue haciendo obras portentosas, admirables, maravillosas. Y bueno, Gedeón no estaba razonando correctamente, no estaba pensando correctamente. Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? El hecho de que nos pasen cosas negativas, el hecho que nos pasen cosas desagradables, cosas indeseables, pues no significa que Dios no esté ahí con nosotros y que Dios no sea un Dios de maravillas. Precisamente en los momentos más críticos son los momentos para que Dios se manifieste y se vean las maravillas.
en los momentos de problemas más fuertes, más serios, son los momentos ideales para Dios, para manifestar su poder y sus maravillas en los peores momentos. Y Gedeón estaba en ese proceso, estaba en ese momento. Pablo le rogó al Señor que le quitara la enfermedad y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Las maravillas que hago vienen de los problemas, vienen de la debilidad, viene de cuando todo está perdido, cuando ya no hay esperanza, cuando ya humanamente ya no hay remedio, ya no hay solución. Ahí son los momentos ideales para Dios, para manifestar sus maravillas. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y mi hermano, mi consejo es que no pienses igual que Gedeón, ¿sí? Porque tengas problemas, porque te han venido cosas difíciles, ¿no? Al contrario, debes de entender que en esos momentos el poder de Dios se puede manifestar maravillosamente. Debes de permanecer muy observador, porque Dios se va a manifestar. ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Y bueno, yo creo que todos los días vemos las maravillas de Dios. El vivir es una maravilla de Dios. El tener la salud es una maravilla de Dios. No valoramos muchas cosas cuando las tenemos, pero cuando no las tenemos es cuando aprendemos a valorar y a darle el verdadero significado a las cosas. Las vemos como normales y cotidianas, pero Dios día con día está manifestando las maravillas en nosotros. Y mi hermano, pues, abre bien los ojos. Dios sigue haciendo maravillas, como en el Antiguo Testamento, como en los evangelios, como en los tiempos apostólicos, en toda la Biblia. Ahí está el poder de Dios impresionante, ¿sí? Y lo sigue haciendo en nuestros tiempos, lo sigue haciendo en tu vida, lo sigue haciendo en tu familia, lo sigue haciendo en todo lugar. Un Dios maravilloso. Espero que este mensaje, si tú tenías la duda y decías, bueno, ¿dónde está ese Dios? El Dios de Elías, ¿dónde está el Dios de José? ¿Dónde está el Dios de Daniel? ¿Dónde está el Dios de Esther? Ahí está. Pero también pregúntate dónde está el Elías de Dios, el José de Dios, la Esther de Dios. ¿Dónde está ese hombre que Dios quiere también ver en nosotros? Mi hermano, pues tenemos un Dios de maravillas, un Dios de milagros sorprendentes, de cosas impresionantes. Ahí está nuestro Dios. Siéntelo, vívelo, pálpalo. Espero que este mensaje sea de aliento, sea de bendición para tu vida. Y bueno, estamos reincorporándonos
al trabajo y bueno, ahí con mucho ánimo, con muchas ganas, contentos, agradecidos infinitamente con nuestro Dios, con ustedes. Y bueno, seguimos adelante, gracias a nuestro Dios, gracias a todos de una forma maravillosa. Dios los bendiga y vamos a hacer una oración. Nuestro Padre maravilloso, admirable, eterno Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra y porque se nos enseña que ese Dios de las maravillas sigue vigente, sigue activo en nuestras vidas, cerca de nosotros, en nuestra familia. Las maravillas no se hacen esperar, Señor, ahí están. Y ayúdanos a ver las obras impresionantes que tú haces y no ser como Gedeón, Señor. Quería ver maravillas, Señor. Estaba un poco decepcionado, pero le faltaba ver las cosas de diferente manera, Padre. Y así nosotros a veces nos hace falta ver las cosas desde otro punto de vista, Señor. Y gracias porque las maravillas ahí están en nosotros, Señor, y tú seguirás haciendo maravillas en nosotros. Te damos la honra y la gloria y gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y seguimos adelante. Y un saludo para todos. Dios los bendiga.